Hola, hola. Pues Eduardo García, ¿quieres que esperemos un ratillo más o arrancamos de una vez? Pues como quieras, Pues yo digo que arranquemos de una vez. entonces empezamos. Vale, vale. Bueno, pues creo que estamos puros conocidos. Entonces, para los que no, el día de hoy tenemos a Eduardo García Muñoz, es egresado de la maestría en matemáticas de nuestra facultad. Hoy nos va a presentar el tema clase W, propiedad cubriente y absolutamente C asterisco suavidad. Entonces, adelante, Eduardo. Dale, muchas gracias. Antes que nada, les agradezco su asistencia y pues el día de hoy voy a platicarles un poquito sobre estos tres conceptos que me topé durante el trabajo de mi tesis de maestría. La plática la vamos a empezar definiendo los objetos con los que vamos a trabajar, que van a ser continuos. Después de eso veremos lo que es el hiperespacio de subcontinuos de un continuo X. Definiremos lo que significa que un continuo pertenezca a la clase W. Veremos un par de ejemplos de continuos que no pertenecen a la clase W. Veremos que los elementos de la clase W tienen que ser irreducibles. Después de eso, veremos lo que significa tener la propiedad cubriente, un ejemplo de un continuo que no tiene dicha propiedad. Pasaremos a ver lo que significa ser absolutamente ser estrella suave. Veremos el ejemplo de un continuo que no lo es. Después de eso veremos cómo se relacionan estas tres cosas y para terminar veremos ejemplos de continuos que pertenecen a la clase W, tienen la propiedad cubriente y son absolutamente estrellas suaves. Entonces empecemos y bueno, vamos a trabajar con continuos. Un continuo X es un espacio métrico compacto y conexo. Un subcontinuo es un continuo contenido en algún espacio. Estos de acá son ejemplos de continuos, el intervalo cerrado 0, 1, la circunferencia unitaria, y como la propiedad de ser un continuo se preserva bajo homeomorfismos, tenemos que cualquier cosa que sea homeomorfo al intervalo 0, 1 va a ser un continuo. A esto los vamos a llamar arcos, y a los que sean homeomorfos a la circunferencia unitaria vamos a llamarlos curva cerrada simple. Este se conoce como el seno de 1 entre X, también como el seno del topólogo, y es la cerradura de este conjunto. Este de acá se conoce como la espiral simple que converge a la circunferencia unitaria, y pues es la cerradura de la espiral descrita por esta ecuación que tenemos acá, aquí en coordenadas polares. Ahora, ¿qué es el hiperespacio de subcontinuos? Bueno, en C de X lo que hacemos es coleccionar, dado X un continuo, lo que hacemos es coleccionar todos los subconjuntos de X que sean cerrados, conexos y no vacíos. Es decir, en C de X coleccionamos a todos los subcontinuos que estén contenidos en nuestro continuo X. Se sabe que este espacio se puede metrizar con una métrica a la que le llaman métrica de Hausdorff, la cual para los fines de esta charla no es necesario definirla, pero sí tenemos que tener en mente que este de acá es un espacio topológico, tiene una métrica y podemos hablar de convergencia de sucesiones, de funciones continuas y todo lo que implica tener una topología. Entonces, este de acá es un continuo para cualquier continuo X, con la métrica de Hausdorff. ¿Qué significa pertenecer a la clase W? Decimos que un continuo X pertenece a la clase W si para cualquier continuo Y para cualquier función continua y sobreyectiva f que vaya de Y en X, se tiene que para todo subcontinuo A de X existe un subcontinuo B de Y, tal que A es la imagen de B bajo la función f. Ahorita lo que vamos a hacer es mostrar un continuo que no pertenezca a la clase W. Para ello, vamos a encontrar un continuo Y, una función continua y sobreyectiva, tal que existe un subcontinuo de X que no es la imagen bajo F de ningún subcontinuo de Y. El subcontinuo que vamos a mostrar que no pertenece a la clase W va a ser la circunferencia unitaria. Lo primero que vamos a hacer es observar que la circunferencia unitaria podemos verla como la unión de este arco azul con este arco verde. Aquí notemos que la intersección de estos dos arcos es un conjunto que no es conexo.
Es decir, tengo dos componentes acá, ¿no? Vamos a fijar un punto P en una de las dos componentes. En este caso, va a ser en esta componente. Una vez que tenemos este punto fijado, lo que vamos a hacer es tomar una copia homeomorfa del arco verde. Una vez que tenemos esta copia homeomorfa del arco verde, vamos a hacer lo mismo con el arco azul. Una copia homeomorfa, pero que sea disjunta a esta verde que ya tenemos. Ah, perdón, seleccionamos un puntito A que no pertenezca a la intersección y vamos a considerar este arco que va de A hasta este punto verde, es decir, a la componente en donde no está P. Y vamos a considerar este subcontinuo. Ahora sí, hacemos lo de la copia homeomorfa al arquito azul, que sea disjunta a esta, y hacemos lo mismo. Seleccionamos un punto B y vamos a fijarnos en un subcontinuo que vaya de este a la parte roja donde no está P, a la otra componente. Entonces vamos a fijarnos ahora en el subcontinuo que va desde B hasta este punto azul. Una vez que tenemos estos dos continuos disjuntos, vamos a identificar este punto P con este punto P. Y vamos a pegar estos dos a través de esta identificación. Nos quedaría algo como esto. Entonces, la idea ahora es mostrar que existe una función continua y sobreyectiva que va de este continuo obtenido a través de este pegado a la circunferencia S1 y que existe un subcontinuo de S1 al que no le puedo pegar con ningún subcontinuo de este continuo. ¿Cómo vamos a definir esa función? Si recordamos, este es una copia homeomorfa de este. Es decir, a cada punto de acá le corresponde un solo punto acá. Y lo mismo para este. Entonces, nuestra función va a ser prácticamente la identidad. Y lo que va a hacer es precisamente eso. Este arquito verde lo va a pegar en este arco verde, en esta dirección, perdón. Y lo mismo va a hacer con el azul. Este arco azul lo va a pegar en el arco azul en esta dirección. Nos fijamos entonces en el arco que va desde A hasta B. Si nos damos cuenta y quisiéramos encontrar un subcontinuo que tenga como imagen a este de acá, tiene que contener a la imagen, a la preimagen, perdón, de A. ¿Y quién es la preimagen de A? Solo este punto que está acá. Tiene que contener a la preimagen de B. ¿Y quién es la preimagen de B? Solo este punto que está acá. Pero si tú quieres ir desde A hasta B de manera conexa, te ves forzado a pasar por P. Entonces, en cualquier subcontinuo de este continuo que contenga tanto a A como a B, debe estar P. Por lo tanto, en la imagen estaría el punto P, el cual está muy lejos de este arco AB. Entonces, la circunferencia unitaria no pertenece a la clase W porque hemos encontrado un continuo, una función continua, tal que ningún subcontinuo de este continuo tiene como imagen el continuo AB. Si notamos, toda esta construcción fue posible gracias a que logramos expresar a la circunferencia como la unión de dos subcontinuos cuya intersección no es conexa. Eso está relacionado con esta definición que tenemos acá. Decimos que un continuo X es unicoherente si para cada par de subcontinuos A y B de X, tales que X es la unión de A con B, se tiene que la intersección es conexa. Con las mismas ideas que acabamos de probar que la circunferencia no pertenece a la clase W, se puede probar que cualquier continuo que no es unicoherente no pertenece a la clase W. Es decir, los elementos de la clase W son continuos unicoherentes. Otro ejemplo de continuo que no pertenece a la clase W es el tríodo simple, que es la unión de tres arcos que se pegan en un solo punto, en este puntito. Aquí tenemos los tres arcos. Bueno, vamos de nuevo a construir un continuo y una función continua y sobreyectiva, tal que exista un subcontinuo del tríodo al que no le podamos pegar con ningún continuo del continuo que vamos a construir. Para ello, vamos a empezar tomando este subcontinuo verde que tenemos acá y vamos a notar que cuando al tríodo simple yo le quito este continuo verde, me quedan tres componentes, 1, 2 y 3.
La cerradura de esta no intersecta a la unión de estas dos y lo mismo pasa con las otras. La cerradura de esta no intersecta a la unión de estas dos y lo mismo acá. Vamos a darles color para identificarlas y vamos a seleccionar un punto en cada una de ellas. Entonces, notemos que cuando unimos el subcontinuo azul con el subcontinuo verde y el rojo, obtenemos un subcontinuo del tríodo. Y lo mismo cuando hacemos esta unión de la parte roja, verde y negra. De nuevo, nos vamos a tomar una copia homeomorfa de la parte azul, verde y roja y una parte homeomorfa ahora a la parte roja, verde y negra. Y vamos a identificar este punto P con este punto P. Hacemos el pegado y nos quedaría algo como esto. Y una vez más, ahora vamos a ir de este continuo al tríodo de forma similar a lo que hicimos antes. El arquito que va desde acá hasta acá lo vamos a mandar a este arco. Este arco va a ir a dar a este arco. Este arco viene a dar a este arco. Y este arco viene a dar a este arco. Entonces, si nos fijamos en el arco que va desde A hasta B y quisiéramos encontrar un subcontinuo que bajo F lo tenga como imagen, debe contener a la preimagen del punto A. Eso es solo este punto A. Debe contener a la preimagen de B. Y ese es solo este punto B. Entonces, estaríamos yendo de forma conexa desde este B hasta este A. Eso nos obliga a pasar forzosamente por este punto P. Entonces, en la imagen de cualquier subcontinuo de este que contenga tanto a B como a A, debe estar el punto P. Esta es una función continua, de nuevo, de un continuo en el tríodo simple, la cual no cumple la propiedad para decir que el tríodo simple pertenece a la clase W. Ahora, toda esta construcción fue posible gracias a la existencia de este subcontinuo verde, que me parte al tríodo en tres componentes. Eso está relacionado con esta definición que tenemos acá. Un continuo Y es un tríodo si existe Z subcontinuo de Y, tal que Y menos Z es la unión de tres subconjuntos, tales que la cerradura de uno no intersecta a los otros. Es lo que estaba pasando con el tríodo simple. Entonces, siguiendo las mismas ideas, se puede probar este resultado, que si tenemos un continuo que es un tríodo, entonces Y no pertenece a la clase W, que es lo mismo que decir que si Y pertenece a la clase W, Y no es un tríodo. Ahora vamos a ver el concepto de continuo irreducible. Decimos que un continuo Y es irreducible si existen dos puntos PQ en Y, tales que ningún subcontinuo propio de Y contiene a ambos puntos. Lo denotamos por Y irreducible entre P y Q. Por ejemplo, este de acá no es un continuo irreducible porque dados dos puntos, si ninguno de los puntos está en el interior del disco, este sería un subcontinuo propio que los contiene. Si solo uno de ellos está en el interior del disco, este sería un subcontinuo propio que los contiene. Y si los dos estuvieran en el interior, este sería un subcontinuo propio que los contiene. Ahora, este es conocido como el teorema de Sorgenfrey, y este teorema caracteriza dentro de los continuos unicoherentes a los continuos irreducibles y lo hace de la siguiente manera. Sea X un continuo unicoherente, entonces X es irreducible si y solo si X no es un tríodo. Nosotros acabamos de ver que si un continuo pertenece a la clase W, él es unicoherente y no es un tríodo. Entonces, todos los elementos que pertenecen a la clase W tienen que ser irreducibles. Ahora, vamos a ver qué significa tener la propiedad cubriente. Vamos a necesitar la definición de función de Whitney. Las funciones de Whitney se pueden ver como una manera de medir el tamaño de los elementos que tienen C de X, es decir, el tamaño de los subcontinuos de X. Una función de Whitney es una función continua que va de C de X al intervalo cerrado 0, 1, que cumple estas tres propiedades. A los continuos que están formados por un solo punto les asigna el 0
Si tengo dos subcontinuos A y B con A contenido propiamente en B, entonces la medida de A es menor que la medida de B y la medida de X es igual a 1. Estas funciones siempre existen para cualquier continuo X. Vamos a necesitar también la definición de nivel de Whitney. Dado un continuo X y una función de Whitney de C de X en el intervalo 0, 1, vamos a llamar nivel de Whitney, el T nivel de Whitney, a la imagen inversa de T con T entre 0 y 1. Se sabe que los niveles de Whitney resultan ser subcontinuos de C de X. Ahora sí, que un continuo tenga la propiedad cubriente significa que para cualquier función de Whitney que yo me tome, ningún subcontinuo propio del nivel de Whitney cubre a X. Eso es esto que tengo escrito acá de una forma diferente a como está enunciada la definición. Nos dice, para cualquier función de Whitney que nos tomemos y cualquier t entre 0 y 1, se tiene que si A es un subcontinuo propio del nivel de Whitney, entonces X es distinto a la unión de todos los elementos que estén en A. Recordemos acá que este A está contenido en C de X. Entonces, estos A's que son sus elementos son subcontinuos de X. Esta unión tiene sentido, ¿no? Entonces, recordemos, para que tenga la propiedad cubriente es que para toda función de Whitney y cualquier nivel de Whitney, ningún subcontinuo propio del nivel cubre a X. Nosotros vamos a ver un ejemplo de un continuo que no tiene la propiedad cubriente. Es decir, vamos a mostrar que existe una función de Whitney y un nivel de Whitney en el que podemos encontrar un subcontinuo propio del nivel tal que esta unión coincide con X. De nueva cuenta, el continuo con el que vamos a trabajar es S1. Primero, se sabe que C de S1 es homeomorfo al disco unitario, todo relleno. El homeomorfismo H viene dado por esta función. Aquí estamos considerando coordenadas polares. La primera coordenada representa la distancia del punto al origen y la segunda coordenada es la inclinación que tiene la recta que va del punto al origen con respecto al eje X. Lo que la función hace, digamos que este es A. Entonces, esto que tenemos acá no es más que la longitud de A. Como estamos en la circunferencia unitaria, esto es la longitud de A. Lo que hace es, lo manda al radio 1 menos la longitud de A entre 2pi. Y de este lado, esta cantidad representaría el ángulo que está entre estos dos. En este caso sería este. Por ejemplo, este A tiene una longitud de pi medios. Entonces sería pi medios entre 2pi, eso es pi cuartos. Entonces le asignaría una distancia al origen de 3 cuartos. ¿Y en qué dirección? En esta dirección, en el ángulo que esté entre estos dos, que sería este. O sea, le asignaría ese punto. Ahora, de la definición de la función podemos observar que subcontinuos de la circunferencia con la misma longitud van a dar a la misma distancia del origen. Es decir, todos los que tengan longitud, en este caso pi medios, estarían en esta circunferencia. Ok, se puede probar que esta función es un homeomorfismo y ahora nosotros necesitamos una función de Whitney. En vez de definirla de CDS1, vamos a hacerlo del disco al 0,1, ya que este es homeomorfo al CDS1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que necesitamos para que sea una función de Whitney es que a los... bueno, sí, aquí observemos que si eres un unipuntual, tienes longitud 0. Entonces sería 0 entre 2pi, te manda a 1. O sea, los unipuntuales quedan en la frontera del disco y el espacio total, o sea, todo ese 1 quedaría aquí 2pi, entre 2pi es 1 y le estás asignando radio 0 el origen. Entonces recordemos eso, los unipuntuales quedan en la frontera del disco y ese 1 queda en el origen. Ok, aquí necesitamos, para que sea una función de Whitney, que los unipuntuales, es decir, toda la frontera del disco, sea enviada al 0 y que nos mande el origen al 1. Entonces vamos a hacerlo mediante esta asignación. Todos los que están en la frontera van a tener una distancia al origen de 1. Entonces todos los de la frontera van a dar al 0.
y el centro tiene un radio 0. Entonces ese iría a dar al 1. Por ejemplo, este habíamos dicho que estaba en un radio de 3/4. Iría a dar a este punto que tenemos acá. Este punto es este punto, e iría a dar a este punto que tenemos acá. Es 3/4, sería 1 menos 3/4, que es el radio de este punto, sería 1/4. Queda de este lado. Ahora, ¿quién es la preimagen de un punto acá? Bueno, en este caso serían todos los que tengan longitud pi medios, que coincidiría con esta circunferencia. Los niveles de Whitney serían circunferencias. Y podemos conocer la longitud de los continuos que pertenezcan a la imagen inversa de este punto. ¿Cómo lo hacemos? Analicemos tantito la composición de funciones. Aquí estamos empezando en CDS1 y lo que hace es asignarles este radio, 1 menos la longitud entre 2pi. Y aquí lo que hacemos es 1 menos el radio. O sea, el radio sería este. Sería 1 menos 1, me tacha los unos, y menos la longitud entre 2pi, eso sería la longitud entre 2pi. Es decir, para conocer la longitud de los continuos que pertenecen a este nivel de Whitney, hay que multiplicar esta cantidad por 2pi. Por ejemplo, los que van a dar al 0 son todos los que tengan longitud 0 por 2pi. Esos serían los que tienen longitud 0, los unipuntuales. Los que van a dar al 1 serían los que tienen longitud 1 por 2pi, que sería solo todo S1. Ahora, por esa observación podemos deducir que si tomamos un t que esté arriba de 1/2 y abajo de 1, todos los que pertenezcan a este nivel de Whitney, que en este caso sería esta circunferencia, van a tener una longitud mayor que pi y menor que 2pi. Es decir, si yo me tomo un punto, digamos en este nivel de Whitney, él tendría asociado un continuo de esta forma. El centro sería él, y como tiene una longitud mayor que pi, pasa de la mitad de la circunferencia. Ahora, si me tomo el punto que está en el lado opuesto de este que ya tomamos, este ahora tendría asignado un continuo de igual longitud, pero centrado acá. Es decir, la unión de los dos continuos, el que está asociado a este punto y el que está asociado a este punto, me cubren la circunferencia. Entonces, basta con tomar un subcontinuo en este nivel que contenga esos dos puntos para garantizar que la unión de todos los elementos que pertenezcan a este continuo cubren a ese uno. Entonces, hemos encontrado una función de Whitney, un nivel de Whitney, en el que un subcontinuo propio del nivel sí cubre a ese uno. Eso significa que ese uno no tiene la propiedad cubriente. Veamos ahora qué significa ser absolutamente C estrella suave. Tenemos un continuo X y definimos la función C estrella que va del hiperespacio de subcontinuos de X al hiperespacio de subcontinuos de C de X. Y lo que hace es toma un subcontinuo de X y lo manda a su respectivo hiperespacio. Se dice que un continuo X es absolutamente C estrella suave si para todo continuo Z, tal que X es un subcontinuo de Z, se tiene que la función C estrella que va de C de Z a C de Z es continua en X. ¿Esto qué nos quiere decir que esta función sea continua en un punto? Analicemos tantito qué significa eso. Tenemos la función C estrella que va de C de X a C de X. Si esta función fuera continua en un punto A, por la continuidad en el punto, tendríamos que toda sucesión que converja al punto nos daría esto. O sea, la imagen de la sucesión converge a la imagen del punto, ¿no? Esta convergencia sería en C de X. Y aquí para pasar a la siguiente observación sí hay que jugar bastante con la métrica que tiene este espacio, pero se puede probar que si esto sucede, entonces para todo B subcontinuo de A existe una sucesión de subcontinuos, tal que cada Bn está contenido en el respectivo, perdón, es elemento del respectivo CAN y Bn converge a B. Y aquí de nuevo, jugando con la métrica de este espacio,
se puede probar que si esto pasa, entonces un punto en X está en B, sí y solo si existe una sucesión Bn, tal que cada Bn está en el respectivo Bn y Bn converge a P. Nosotros vamos a ver un ejemplo de un continuo que no sea absolutamente C estrella suave. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a nuestro continuo, vamos a tomar una sucesión que converja a nuestro subcontinuo. Vamos a tener esto, ¿no? Y esto es lo que debería pasar, pero vamos a probar que esto no pasa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mostrar que existe un subcontinuo B tal que ninguna sucesión puede converger a B. ¿Y cómo vamos a probar eso? Pues vamos a mostrar que debe existir, si hubiese una sucesión que hace esto, debería haber puntos P que deberían estar en B, pero no lo están. Va a ser una contradicción lo que vamos a tener. Entonces, nuestro espacio va a ser este. Acá tenemos una copia de S1. Vamos a ver que S1 no es absolutamente C estrella suave. Lo primero que necesitamos es una sucesión que converja a S1. Tomamos esa. Esta sucesión converge a S1, cada vez es más parecida a la circunferencia. Vamos a ver que para este subcontinuo de S1 no puedo encontrar una sucesión de subcontinuos que estén contenidos en estos arcos rojos que converjan a él. Suponiendo que tal sucesión existiera, entonces para este punto y para este punto deberíamos de ser capaces de encontrar una sucesión de puntos en dichos subcontinuos que converjan a él, y de igual manera acá, donde este y este están en el mismo subcontinuo, así como este y este están en el mismo, y así sucesivamente. Como el subcontinuo que contiene a este, y la única forma conexa de ir de acá hasta acá es atravesar por acá, significa que esa sucesión de subcontinuos debe contener subcontinuos de esta forma, o sea, que van de acá hasta acá. Cada uno de ellos debe tener un subcontinuo de esta forma. Una vez que sabemos eso, pues podemos tomar este punto y podemos encontrar una sucesión de puntos en cada uno de esos subcontinuos que convergen a él. Eso nos diría que este punto está en el límite de lo que estos subcontinuos celestes convergen, pero este punto está muy lejos de este subcontinuo verde. Eso prueba que ninguna sucesión de subcontinuos que estén contenidas en los continuos rojos puede converger a este continuo verde. Entonces, eso demuestra que S1 no es absolutamente C estrella suave. Ahora, ¿cómo se relacionan estos tres conceptos? Resulta que son equivalentes. Para cualquier continuo X, los siguientes son equivalentes. X pertenece a la clase W, X tiene la propiedad cubriente y X es absolutamente C estrella suave. Ahora, antes de ver ejemplos de continuos que pertenezcan a la clase W, vamos a ver una última definición. A este de acá voy a llamarle rayo. Entonces, esta definición diría así: una compactación del rayo es un continuo X en el cual el rayo es encajado como un subconjunto denso. Por ejemplo, en el seno del topólogo, este es una copia homeomorfa del rayo. Y si nos tomáramos un punto en la barra límite y un abierto que contiene al punto, en algún momento este rayo ya está dentro de ese abierto, es decir, bueno, no todo, sino que ya lo intersecta, ya intersecta al abierto que tomamos acá. Entonces, esto cumple con que es un subconjunto denso. Lo mismo pasa con esta espiral que converge a la circunferencia. Si tomamos un punto acá y nos damos un abierto, en algún momento la espiral ya atraviesa por ese abierto. Entonces, aquí de nuevo el rayo es un subconjunto denso. Ahora, al conjunto X menos el rayo se le llama residuo de la compactación. Por ejemplo, en este caso, cuando yo a este continuo le quito el rayo, lo que me queda es esta barra límite, la cual es homeomorfa al intervalo cerrado 0,1. Entonces decimos que esta es una compactación del rayo con residuo 0,1, el intervalo 0,1. En este caso, cuando yo a este continuo le quito la espiral, lo que me queda es S1. Esta es una compactación del rayo con residuo S1.
veremos 3 teoremas más, los cuales nos ayudarán para dar ejemplos de continuos que pertenecen a la clase W. Este es el primero. Dice que si X es una compactación del rayo, entonces X pertenece a la clase W, sí y solo si C de X es igual a la cerradura de todos los continuos que se quedan contenidos en el rayo. Por ejemplo, en este de acá, para ver que esta propiedad se cumple. Claramente, si tenemos un subcontinuo que esté en el rayo, a él lo puedo ver como un límite de subcontinuos en el rayo. Entonces, si nos tomamos un intervalo, un subcontinuo de acá, que sería un intervalito, lo podemos aproximar por intervalos que se vayan acercando a él a través del rayo, ¿no? Entonces, eso probaría que este continuo cumple con esto. Su C de X sería la cerradura de los subcontinuos que se quedan contenidos en el rayo. Y lo mismo pasa para este. O sea, cualquier arquito lo puedo aproximar por una sucesión de subcontinuos que estén contenidos en la espiral y vayan convergiendo a él. Entonces, estos dos son ejemplos de continuos que pertenecen a la clase W. Ahora, este teorema nos dice que cualquier compactación del rayo con residuo un continuo en la clase W pertenece a la clase W. Por ejemplo, si todavía no supiéramos que este pertenece a la clase W, pudiéramos utilizar ese resultado para probar que este pertenece a la clase W. Eso es porque el intervalo cerrado 0,1 pertenece a la clase W. Y esta sería una compactación del rayo con residuo del intervalo cerrado 0,1, el cual pertenece a la clase W. Y este teorema nos diría entonces que esa compactación del rayo pertenece a la clase W. Y este último teorema nos dice que para cualquier continuo X, puede ser encajado en una compactación del rayo que pertenece a la clase W. Para ilustrar tantito eso, podemos considerar este continuo. Ya vimos que este continuo, esta compactación del rayo, pertenece a la clase W, y al inicio de esta charla vimos que la circunferencia unitaria no pertenece a la clase W, y la circunferencia unitaria puede ser encajada en este continuo que sí pertenece a la clase W. Y bueno, estos 3 teoremas, junto con este, se encuentran en estos 2 artículos, los cuales están bastante interesantes por cómo hacen estas demostraciones. Van construyendo sucesiones y en este caso construyen toda la compactación del rayo que pertenece a la clase W en la que puedes encajar el continuo. Están muy padres, la verdad. Y pues bueno, eso era todo lo que quería platicarles el día de hoy. Ok, muchas gracias, Eduardo. ¿Algunos de los que están tienen alguna duda, alguna pregunta que le quiera hacer a Eduardo? ¿Puedo No sé yo? si me alcanza a escuchar. Sí, 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 te oímos, adelante. Una duda. El concepto de C estrella suavidad originalmente surge para relacionarlo con la propiedad de Kelly. No sé si te suena. La he escuchado, pero no la recuerdo. Ok, entonces la pregunta de hecho era si sabías la relación entre cuáles son las implicaciones entre la C estrella suavidad y la propiedad de Kelly. Pero si no la tienes a la mano, va a estar complicado. Sí, así es. Ok, bueno, sería bueno que checaras eso, porque la propiedad de Kelly también tiene la propiedad de débil de Kelly y ser semi-Kelly para continuos, entonces a lo mejor por ahí podrías encontrar algo interesante. Okay, creo que la propiedad de Kelly es un poquito más fuerte, entonces, pero a lo mejor eso de estar en la clase W posiblemente se relacione con ser un continuo tipo semi-Kelly. Me suena. Órale, Me suena. A lo mejor ahí está. Gracias Una por el dato. sugerencia. Gracias, Órale. gracias. Bueno, nada más tenía ese comentario. Gracias. Vale, gracias, Javi. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo tengo una duda. Claro, A ver, adelante. dime. Es que hablas de sucesiones de espacios. Ahí usas la métrica de Hausdorff, ¿no? ¿En estas? No, en la definición que diste, CN, pues eran como 3 equivalentes. Esa. ¿Esta? Ajá. Ajá. Es que, o sea, mi duda es de que, o sea, son como equivalentes, ¿no? Sí, la primera es meramente la continuidad de la función en A.
Ahora, para esto se utiliza algo que es límite inferior, límite superior, y resulta que es tener esta convergencia en la métrica de Hausdorff equivale a esto utilizando lo que es límite superior y límite inferior. Pero sí tiene que ver con la métrica de Hausdorff en el espacio. Pero mi duda es con el último, o sea, ¿cómo pasas de la métrica de Hausdorff de conjuntos Si te das a cuenta, es puntos? lo mismo de cómo pasas de acá a acá. Aquí estás en C de CDX y ahora aquí Ah, estás sí. en CDX. O sea, es lo mismo. Ahora aquí vas de CDX al continuo X. O Es sea, como de que la hecho, métrica de Hausdorff inducida por la métrica de Hausdorff. Es ajá, Ah, así sí, es es. sí, sí. una como que doble métrica de Hausdorff, porque estás Ajá, ahora en el hiperespacio de hiperespacios. Sí, 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 sí. Bueno, esa era mi duda. Gracias, gracias. sale. Ok, gracias, Masa. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Porque yo tengo más que nada una inquietud filosófica donde defines el homeomorfismo del disco a S1. ¿Ese Ajá. homeomorfismo es un homeomorfismo conocido o es un homeomorfismo que tú ahora sí que Es, construiste? es conocido. De hecho, este a mí me lo presentó el doctor Javier. Ah, ok. Es que te iba a decir que, bueno, no sé si soy bien o soy mal, pero habías comentado, ¿no? Que todos los unipuntuales del disco daban a la frontera, ¿no? Y Sí, algo que empecé a acá. hacer así como cuentitas es que no solo eso, sino que los deja exactamente en la misma posición, ¿no? Como si Sí, fuese una así es. especie de invarianza. Sí, Está bastante chido ese homeomorfismo, me sí, encantó. está muy bueno. Sí, está chido. Entonces, yo había leído un poco, pero no había visto ese homeomorfismo. Está padre. Ok, ¿alguien más, algún comentario, alguna pregunta? Si no, No, pues, ya no, creo que ya no. ok, Gracias, sí. Lalo. Dale, Entonces de le damos nada. las gracias a Eduardo García y reanudamos hasta el 5, hasta el 9, me parece, 9 de abril, después de Semana Santa, con Sergio, aún con tema por confirmar. Muchas gracias, Eduardo García. Dale, hasta luego. Saludos a Sale, todos. saludos a todos. Buenas vacaciones.